bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre en radio haría este programa tan eterno como ya se ha hecho la huelga nacional en su, ¿qué? 16º día, básicamente. Decimoséptimo día. Y créanme, nadie quiere 17 días conmigo. Solo pregunten en Grindr que no quieren ni una noche. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher, Adele o Madonna, con tanto pelo como la primera, tanto talento como la segunda, Diego, y una billetera tan vacía como el talento de la última. Perdón a los fans de Madonna. Contrario a mi billetera, la de las universidades públicas no ha parado de crecer desde como la última década. El Fondo Especial para la Educación Superior ha aumentado más de 300% en la última década si uno es un idiota y no ajusta la inflación. Con la inflación ajustada, a precios del 2007, hablamos de un aumento del 86%. Estamos en un contexto donde se está discutiendo mucho sobre platica, en medio de una discusión sobre una reforma fiscal. Y mucha gente se pregunta, sobre todo ahora que ves que la semana anterior, las universidades públicas se ofrecieron como mediadoras entre el sector sindical y el gobierno para hablar sobre este tema. Pues, ¿qué ha hecho la universidad pública con este dinero? ¿Hasta dónde su rendimiento ha sido eficaz? ¿Cuáles han sido sus éxitos? ¿En qué cosas ha quedado en deuda? ¿En qué cosas hace falta entrarle todavía más en términos de matrícula, en términos de inclusión, en términos de acción social, en términos de regionalización? Muchos términos, aquí esto es como un diccionario. Y justamente para entrarle a ese tema tenemos aquí a varias autoridades universitarias. Por un lado tenemos a la representación, una de las representaciones estudiantiles ante el Consejo Universitario. Sebastián Sáenz, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Ernesto? Bien, gracias. Acérquese al micrófono porque si no queda invisibilizado, pero auditivamente. Hola de nuevo. ¿Cómo Hola. está? Ok. Bien, gracias. Estaba enfermo, me escuché por ahí. Ah, sí. ¿Qué tenía? ¿O es demasiado gráfico para decirlo en radio? No tanto, una indigestión ahí estomacal. Ah, bueno, está bien. Y no sé, y mejor no era decirlo. Por otro lado, tenemos a la autoridad máxima en el Consejo Universitario, al señor Rodrigo Carboni, director de este órgano y representante del área de ciencias básicas. Don Rodrigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Ernesto. Un saludo a todos los que nos escuchan. Se acerca el micrófono porque quiere que la gente lo escuche, Sebastián. No, pero yo estoy proyectando la voz. Ahí suena mucho. Proyectando. Sí. Proyectando yo. Pregúntele a él que le reviento a cada rato. No, se está gritando, Ernesto. Está bien. No me pongan en evidencia. Y próximamente viene de camino en estos momentos caminando. Lástima que no le tenemos como un GPS. Tendremos con nosotros a don Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica, y tenemos también el punto de vista pregrabado de Teresita Cordero, representante de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario. Vamos a ir a una pausa y le entramos ahora sí a la UCR como universidad pública y cómo nos ha ido cumpliendo con los deberes que una universidad pública está llamada a tener con la sociedad costarricense. Ya venimos. Bienvenidos.
preferida. Doble tracción. Estamos de vuelta aquí en la doble tracción, donde estamos por entrar al tema de la Universidad de Costa Rica como universidad pública y cuáles son los aciertos que ha tenido y también aquellos aspectos en los que está en deuda como universidad pública. Decíamos al inicio del programa que en medio de toda esta discusión sobre reforma fiscal, en medio de una propuesta de las universidades públicas para mediar entre el sector sindical y el gobierno, se han puesto muchas preguntas sobre la mesa de cómo ha dispuesto la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas, el dinero que se les da y cómo lo han ejecutado, hasta dónde ha sido exitoso, hasta dónde esto ha sido eficaz. Decíamos al inicio, don Carlos Araya, que ahora se incorpora a nosotros. Don Carlos, ¿cómo está? Vicerrector de Administración. Mucho gusto, Ernesto, un gusto saludarlo, un gusto saludar a Sebastián, a Rodrigo y a quienes nos escuchan. Perfecto. Ve, él proyecta la voz muy bonita, muy bonita. Aquí me quieren opacar. Es que por aquí, bueno, y difamar, porque dijo que yo grito en radio, pero bueno. Porque yo grito también, Ernesto. No, usted proyecta muy bonito. Yo proyecto también hermosamente. Decíamos al inicio, don Carlos, para ponerlo actualizarlo, que el Fondo Especial para la Educación Superior, si uno es un tonto que no actualiza, que no ajusta la inflación, ha aumentado un 300% en la última década. Si uno ajusta, yo actualicé a precios del 2007, comparando el 2007 al 2015, hablamos de un aumento de un 86% del Fondo Especial para la Educación Superior. Entonces, la primera pregunta y el enfoque de este programa es ver hasta dónde han sido las universidades públicas y específicamente la Universidad de Costa Rica eficaz en la ejecución de este dinero, ¿verdad? Particularmente desde el concepto de universidad pública que manejamos, ¿verdad? Hay debates a veces sobre cuál es ese concepto de universidad pública. Entonces yo quisiera primero arrancar preguntándoles a ustedes en cuanto a lo que son los deberes hacia la sociedad costarricense, ¿qué es lo que significa que la Universidad de Costa Rica sea universidad pública? Bueno, voy a empezar yo, Ernesto. Primero, ese dato que señalás es correcto, ese incremento de un 80% en términos reales del presupuesto institucional. Que dicho que es correcto, porque si no me lo hubiera pelado. Sí, efectivamente, pero es correcto el dato. Ahora bien, algunas veces, algunos sectores de la población tienden a pensar que la Universidad de Costa Rica es únicamente una universidad dedicada a la docencia. Uh-huh. Entonces quisieran hacer una relación proporcional de incremento de presupuesto con incremento en el número de estudiantes. Pero resulta que la Universidad de Costa Rica es una institución que se dedica a la docencia, a la investigación y a la acción social. Ahora, si comparamos o contrastamos ese dato con la cantidad de estudiantes, hay un dato que a mí me resulta interesante. El incremento en el número en la población estudiantil ha sido alrededor de un 29% en este periodo, en este mismo periodo que señalás. Uh-huh. Pero en sedes regionales ha sido de un 61%. De manera que mucha de esa inversión se ha ido efectivamente a sedes regionales, pero también se ha ido a invertir en infraestructura, porque no podemos atender una mayor población estudiantil si no contamos con infraestructura adecuada en cantidad de metros cuadrados de construcción y en calidad para poder atenderlos. De manera que son elementos que tenemos que tomar en consideración para no simplemente analizar el número frío de cuánto se ha incrementado el presupuesto en términos reales. Ok, le vamos a entrar a esas aristas que usted toca, pero para usted, ¿qué es lo que diferencia a la Universidad de Costa Rica del resto de universidades por el hecho de ser pública? O sea, por el hecho de ser pública, para usted, ¿cuáles son esos deberes que tenemos como Universidad de Costa Rica?
hacia la sociedad costarricense, ¿verdad? ¿Qué es lo que le debemos a la sociedad costarricense? Bueno, es que el principal deber que tenemos hacia la sociedad costarricense es democratizar el acceso a la educación. Okay. Y muchos de los que hemos pasado por las aulas de la Universidad de Costa Rica, en los cuales orgullosamente me incluyo, hemos podido obtener una carrera universitaria gracias, en mi caso, a que la Universidad de Costa Rica decidió tener sedes regionales, porque estudié en una sede regional, pero gracias a una beca que me dio la Universidad de Costa Rica. Entonces, el primer deber de la universidad es justamente democratizar el acceso a la educación. Pero además de democratizar el acceso a la educación, también tenemos el deber de generar conocimiento. Y ese conocimiento lo generamos a través de la docencia, a través de la investigación. Y ese conocimiento no solo lo tenemos que dar a nuestras muchachas y muchachos en las aulas, sino que también tenemos que llevarlo a las comunidades. Y lo llevamos a través de la acción social. De manera que la respuesta institucional o el deber institucional es un deber muy amplio. Es un deber muy amplio porque tenemos que generar conocimiento, tenemos que formar nuestros profesionales y formar profesionales de calidad, y tenemos que llevar ese conocimiento a las comunidades, pero también tenemos, como lo dice nuestro escudo, tenemos que ser luz de la sociedad costarricense. Tenemos que ser luz, y ser luz significa guiar a la sociedad costarricense hacia un modelo equitativo, hacia un modelo solidario, hacia un modelo donde todas y todos tengamos igualdad de oportunidades idealmente. De acuerdo. Bueno, don Rodrigo Carboni, director del Consejo Universitario, don Carlos nos acaba de mencionar básicamente democratización, tanto de la educación como del conocimiento que producimos en la Universidad de Costa Rica. ¿Tiene algo usted que agregar a ese concepto que él nos plantea sobre la universidad pública? Sí, yo creo que sí, es fundamental lo que dice Carlos referente a la democratización de la educación. Para mí la Universidad de Costa Rica y en general la universidad pública es un transformador social. Yo he presenciado decenas, podría decir centenas, en el tiempo que tengo que estar en la universidad, de estudiantes que han hecho un cambio, un giro. Es un cambio generacional que yo observo, digamos, en el entorno en que él es estudiante creció, la preparación de su familia, y el que sé que va a tener su futura familia ya estudiante, habiendo pasado una grada o un peldaño con la oportunidad de haberse formado en una universidad como la Universidad de Costa Rica, y el cambio que va a sufrir esa persona desde el punto de vista cultural, de conocimiento y por supuesto económico. Entonces la universidad es un transformador social. Para esto tiene que dedicarse a tratar de que esa educación llegue a todas las regiones del país y esforzarse en eso. De acuerdo. Sebastián Sáenz, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, ¿usted le suma algo a este concepto que estamos armando de universidad pública? ¿O enfatiza en algo en ese concepto? Sí, en realidad voy a enfatizar justo en lo que ya Carlos y Rodrigo enfatizaron, que es justamente el hecho de la democratización de esta información, la democratización de la educación y el cómo esto se vuelve público y así se divulga a toda la población. Creo que uno de los grandes retos que tiene la universidad es eliminar las brechas que existen incluso a lo interno de su comunidad, es crear este concepto de educación que si va a ser regionalizada, por ejemplo, que es otro de los términos que se tocó, que sea una regionalización que de verdad se conceptualice para este siglo al menos, y con esto lo que me quiero referir es al hecho de que siempre la regionalización se ha pensado de una manera en la cual se concibe primero a la facultad, o digo, a la sede Rodrigo Facio, sede central, y a partir de ahí es que empieza a desmenuzarse la regionalización. Ya ahí partimos con la sede Occidente, que celebramos el año de la regionalización, así declarado, y a partir de ahí también lo que es el recinto Paraíso, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita tenemos problemáticas en las sedes y recintos que se establecen, digamos, con las mismas partidas presupuestarias que ahora, antes de que empezara el programa, señalábamos que hay un antecedente en el cual señala un acuerdo del Consejo Universitario de la sesión número 3904 en 1992, en el que básicamente establece una política que dice que hay que eliminar la brecha que existe entre las partidas presupuestarias de 80-20, siendo esto para masa salarial y el 20 restante para lo que es las restantes partidas presupuestarias que tenga la universidad, donde ahí entra acción social, donde ahí entra investigación, todos los centros de investigación ahí, donde ahí entra los proyectos para regionalización, desarrollo en sí de la universidad. Y actualmente se proyecta que para el 2019 este porcentaje cambie a un 72,84 y un 27,16%, siendo esos la razón de masa salarial,
resto de partidas presupuestarias, o sea, un 72% aproximado que va a ser dedicado a masa salarial, con un 27% aproximado que se va a dedicar al resto de las partidas, donde entra la acción social, que también celebramos el hecho de que se realicen 1 millón de horas al año de acción social. Eso es algo que la universidad y que incluso este programa, La Doble Tracción, ha manifestado mucho en distintos medios, y es algo que se tiene que celebrar, cómo es que se retribuye de verdad a la sociedad, pero también en otra de las cosas en las que hemos fallado, por ejemplo, en este momento... Ok, pero vamos pasito a pasito, ¿verdad? Porque ya se me emocionó. Ok, pero usted entonces nos tiró primero lo del acuerdo del 80-20, pero mencionó un acuerdo para disminuir las brechas del 80-20. ¿Cómo fue? Es más bien que este porcentaje debería ir disminuyendo en cuanto a la masa salarial y aumentando en cuanto al resto de las partidas. ¿De cuándo es ese acuerdo? Es de 1992, que puedo leer textualmente: O sea, procurar la 80-20, disminución de la razón, masa ajá, salarial, otros gastos a la cifra 80-20. O sea, pero más bien plantea el 80-20. Ese es el acuerdo del 80-20 de que plantea que esa es la meta, más bien. Esa es nuestra regla fiscal, para hablar en términos actuales. Okay, eso es una regla fiscal, si me permitís, yo le llamo regla fiscal, es una norma presupuestaria que le impide a la administración enviar presupuestos en los cuales la masa salarial supere el 80%. En este momento, como bien lo dice Sebastián, andamos en el orden del 72% en masa salarial. ¿Eso será positivo o será negativo? Eso es muy positivo, porque significa entonces que tenemos más recursos para poder invertir en infraestructura, para poder invertir en becas, para poder invertir en la operación de la institución. Entonces es un tope, no es una meta. No, es un tope máximo. Ok. Es un o sea, la parámetro. universidad no aspira de ninguna manera a llegar a un 80-20, No, por ejemplo. más bien lo que aspira es alejarse de eso. Ok. Bajo ninguna circunstancia podría ser más del 80% la masa salarial. Muy bien. Ahora, perdón Ernesto, es que eso es importante porque muchas veces nos critican los medios de comunicación, sobre todo, porque dicen que gastar el 70 o invertir el 72% en salarios es mucho. Pero es que, ¿qué es lo que hace la universidad? Bueno, ya vamos a hablar sobre eso, porque yo traigo unos daticos controversiales. Te la dejo ahí. Está bien, yo se la tomo, ahorita se la devuelvo, pero con un poco más de fuerza. Hablamos un poco de las aristas, de docencia, investigación y acción social, que son ejes. Ahí, bueno, don Carlos hizo un muy buen hilo de cómo se articulan todas esas tres para lograr democratización de educación y de conocimiento en Costa Rica. A nivel presupuestario, o sea, a nivel de planificación presupuestaria, sí se prioriza una sobre la otra, ¿verdad? O sea, la docencia está priorizada en la planificación presupuestaria, luego la investigación y luego la acción social. Estos presupuestos, de hecho, pasan por el Consejo Universitario y deben ser aprobados por el Consejo o no aprobados. Entonces, yo les pregunto, dentro de nuestra filosofía y nuestro concepto de universidad pública, efectivamente hay uno de estos ejes que es prioridad sobre el otro. Don Carlos. Me tomaste despistado. Yo creí que iba a decir don Rodrigo. Sí, pero Es que vi que esperaba que se la tirara a él. No. Se trata de sorprender, justamente. Vamos a ver, definitivamente la actividad docente es vital, y yo no quisiera hablar de que una actividad es más importante que la otra. Una sí requiere más recursos presupuestarios que las otras. Y bueno, si nosotros aspiramos a admitir más estudiantes, definitivamente para eso requerimos más tiempos docentes. Si nosotros tomáramos una decisión, que a mí me agradaría mucho poder tomarla, pero que eso depende de las posibilidades presupuestarias, de en lugar de admitir 9,000 estudiantes, admitir 10,000, por ejemplo. Bueno, esos 10,000 estudiantes, esos 1,000 estudiantes adicionales, usted tiene que dividirlos, por ejemplo, para el curso integrado de humanidades en grupos de 40 personas, y eso le va a generar entonces un impacto de cantidad de tiempos docentes verdaderamente grande. Ahora, si lo que aspiramos es a esa democratización, a facilitar el acceso de mayor cantidad de personas a realizar sus estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica, pues definitivamente tendremos que asignar más recursos a la docencia. La investigación, dijimos que la investigación, yo incluso en un orden en una jerarquización en una universidad como la nuestra,
hablo primero de investigación, porque la investigación es la que nos permite generar conocimiento. Y ese conocimiento que generamos en investigación lo transmitimos a nuestros estudiantes y lo llevamos a las comunidades. Posiblemente quisiéramos... Pero entonces para usted la universidad está tan obligada hacia los estudiantes por el eje de docencia como hacia las comunidades hacia las que se reparte conocimiento. Correcto. Ahora, si usted me dice en qué cosas, y si usted hace una comparación del presupuesto, se dará cuenta que acción social debe representar menos del 10% del presupuesto, mientras que docencia representa el 30% y resto. Y me dirá, bueno, entonces es que hay una priorización porque para ustedes es más importante esto que lo otro. No es que sea más importante, es que el nivel de inversión presupuestaria que requiere uno es diferente a lo que requiere el otro. Sebastián, ¿usted coincide? En lo que no coincido tal vez es en el hecho de que la universidad siempre apunte al ingreso de más estudiantado cuando tal vez no está apuntando lo suficiente en la permanencia del estudiante una vez que ingresa, y con esto lo que me quiero referir es que es muy distinto ingresar a mantenerse. Se han sabido de casos en la sede Occidente donde en su primer semestre hay hasta 50 cupos faltantes en cuanto a humanidades, curso de integrado de humanidades 1, eso propiamente del año 2016, segundo semestre. Se han sabido casos de ese tipo y eso es importante de estar sabiendo, importante de determinar que no es el hecho de que ingrese el estudiantado y por ende vamos a justificar así la partida presupuestaria más grande para docencia, sino más bien el hecho de que se puedan mantener una vez en la universidad, que eso también es importante. Y a la hora de retribuir la información, eso es mediante la acción social. La manera perfecta de llevar la información a las distintas comunidades es mediante la acción social, sea mediante encuestas, sea mediante entrevistas, sea mediante grupos focales de discusión, grupos de discusión, sea llevando esta información a las comunidades. También esto se tiene que ligar a la investigación, por ende, ambas partidas deberían apuntar a crecer cada vez más. Entonces sí estoy de acuerdo porque es necesario, la docencia es vital y es al final de cuentas lo que nos reúne como comunidad universitaria, pero las distintas partidas tienen que sumárseles más y seguir creciendo. Pero usted está satisfecho con la distribución actual. O sea, porque independientemente de que usted le sume más, le pregunto si, independientemente de eso, usted está satisfecho con que, por lo menos desde la planificación financiera, docencia es la que recibe más recursos, investigación es la que recibe más recursos desde el siguiente, y acción social es la que recibe los menos recursos de esos tres ejes. ¿Con eso usted sí está satisfecho? Estoy satisfecho con la forma en la que está distribuido, sin embargo, no cómo funciona la partida presupuestaria una vez ya distribuida. Que tal vez es incluso inequitativa, con condiciones de interinazgo de perpetuas muy grandes y con distintos profesores nombrados en plaza de alguna manera, catedráticos con salarios mucho más grandes, y a partir de eso la distribución sí podría cambiar para que se sume más en acción social e investigación. Por ende, estoy satisfecho, pero no al 100%. Yo quisiera un par de cosas, Ernesto, antes de respecto a lo... Sí, tal vez si Rodrigo me permite. Dos cosas que señala Sebastián que son muy relevantes. Sebastián habla de permanencia. La mejor forma de garantizar la permanencia, una de las mejores formas de garantizar la permanencia del estudiantado es justamente los sistemas de becas, porque muchas veces el estudiante tiene que dejar la universidad por problemas de carácter socioeconómico. Y ahí Ernesto, que ha estudiado bastante los presupuestos institucionales, ahorita nos dirá que efectivamente entre el 2012 y el 2018 el presupuesto de becas ha crecido un 300%, es decir, un 50% en promedio por año. Producto de la reforma que se aprobó en el Consejo Universitario. Correcto, pero también producto de una política institucional de fortalecimiento del sistema de becas, porque realmente las dos cosas van de la mano. Bueno, ahí hay un buen elemento, digamos, y un buen esfuerzo que hace la institución para efectivamente tratar de garantizar la permanencia. ¿Y la universidad ha revisado si después de que se hizo ese aumento bajó la deserción? Lo que sí es cierto es que los estudiantes que tienen, por ejemplo, en las sedes regionales, los niveles de estudiantado, el porcentaje de estudiantes con alguna categoría de beca, en algunos casos es del 85%. Y si comparamos dónde se gradúan en menor tiempo las personas estudiantes,
es justamente en las sedes regionales. Y posiblemente entonces ahí haya una correlación entre categoría de beca y tiempo, tiempo que tardo para finalizar mis estudios superiores. Okay. Perdón que Rodrigo... Don Rodrigo. Sí, no, yo también pues apoyo lo que dice Carlos y Sebastián. La función, una de las funciones de la Universidad de Costa Rica es formar los profesionales del país, y ahí está todo lo contemplado en docencia. Parte de la permanencia, del problema de la permanencia de estudiantes en las carreras, la primera escollo, ingresar a la universidad, pero sumamente importante permanecer en ella y eventualmente graduarse, va asociado también con la docencia. Mucho tiene que ver con la beca y mucho tiene que ver con la propia docencia. Entonces ahí mismo estamos viendo que la necesidad de que la parte de docente sea reforzada o requiera presupuesto. Yo más bien de analizar desde el punto de vista presupuestario, para ser directos, hablando en colones destinados a esta actividad, a esta otra, yo puedo pensar que la investigación tal vez requiere más presupuesto, porque mucha de la investigación que se hace aquí, para ser un país centroamericano y de los primordiales en Latinoamérica, en investigación la infraestructura es cara. O sea, si usted quiere hacer investigación de primero, se requiere equipo científico en muchas de las ramas. Entonces, claramente requiere más presupuesto. La pregunta sería, hay gente que no puede abrir proyectos de acción social porque le dicen que no hay dinero. O sea, si veo que hay una cantidad de proyectos de acción social, tal vez comparable con los de investigación, yo diría que uno podría hablar de satisfacción. No desde el punto de vista económico, puesto que yo pensaría que el generar infraestructura para investigación pues requiere más costo, tal vez que para acción social. Entonces yo lo vería desde el punto de vista si la acción social se está quedando corta porque no hay presupuesto. O sea, si hay gente que no está pudiendo abrir sus proyectos o no está pudiendo cumplir las metas, los objetivos del proyecto por falta de presupuesto. Es un enfoque que yo le daría no solo económico, sino estudiar ese. Pero usted está satisfecho con la distribución actual. Bueno, o sea, sí, donde... como te digo, sí, estoy satisfecho mientras haya personas que no digan que no pueden desarrollar sus proyectos de acción social por falta de presupuesto. Bueno, pero siempre habrá, o sea, siempre Como habrá lo puede personas decir que... alguien que no puede hacer un proyecto de investigación Ajá. por falta de presupuesto, pero que sea, digamos, en ese sentido, lo que valga sea la proyección desde el punto Bueno, de que vista dice de que se cada toca los compo. proyectos de investigación. Porque, a ver, mientras el FES creció este 86% que les mencionaba, la matrícula en las universidades públicas creció un 41% del 2007 al 2015. En la UCR, según los datos del Estado-Nación, creció un 19%. Mientras tanto, la masa salarial en la UCR creció un 80%. Y los proyectos de investigación crecieron... ya les digo, es que se me fue... Un 72% hicieron los proyectos de investigación en el sistema de universidades públicas. Ahora, yo les pregunto, esta relación de los crecimientos de estos distintos indicadores, productos de la parte de investigación, indicadores de la parte de docencia, ¿les parece una relación sana? O sea, lo que más aumentó fue la masa salarial. Proyectos de investigación crecieron un 72%, matrícula creció un 41%. O sea, lo que menos creció fue la cantidad de estudiantes que ingresan. ¿Hasta dónde les parece a usted esa una relación sana? Sebastián hace un rato hacía relación a un aspecto que también es muy relevante. Hablaba de las diferencias salariales que existen a nivel docente, de las amplias brechas salariales que existen a nivel docente. Ese es un problema institucional, efectivamente. Ese es un problema de la estructura salarial. Una estructura salarial que fue creada y que por ahí del año 2009-2010 tuvo una serie de modificaciones que esta administración y este vicerrector particularmente ha señalado muchas veces que debemos de ir corrigiendo. Por ejemplo, el incremento de la anualidad en su momento, que fue corregido con la negociación de la convención colectiva, el rompimiento del tope en el pago de anualidades, son elementos que han venido a priorizar dentro de la estructura salarial los años de servicio y no tanto el mérito académico. Entonces, si buscamos cuáles son las personas que más ganan
que más salario reciben en la universidad no son necesariamente las personas incluso más productivas desde el punto de vista académico, sino son las personas con más años de servicio. Y eso genera efectivamente, como decía Sebastián, diferencias salariales entre personal interino y personal en régimen académico con muchos años de servicio, diferencias salariales verdaderamente importantes. Y este es un reto que tenemos que enfrentar como universidad en el corto plazo. O sea que de su parte esa sería una de las explicaciones para esa relación de crecimientos que les acabo de mencionar. Sí, efectivamente. Y ahora, ¿cómo se soluciona eso? Eso se soluciona diseñando una nueva estructura salarial. Y por ahí el Consejo Universitario ha venido trabajando en algunos temas muy específicos desde la Vicerrectoría de Administración con instrucciones del señor rector. Hemos venido trabajando más bien en proponer a futuro un nuevo sistema salarial, un sistema salarial que no dé tanto, que no privilegie tanto los años de servicio, sino más bien que vuelva a ver el mérito académico, un sistema salarial que soñamos en el diseño, que soñamos un sistema salarial donde los salarios de contratación del personal docente sea más alto. Y que las diferencias salariales, aquí hace alusión Sebastián, no sean tan amplias. A eso aspiramos y a eso creo que debe aspirar la institución efectivamente. De parte de usted, Sebastián, que es el representante estudiantil, ¿usted cómo valora esa relación de crecimientos en los últimos 10 años? O sea, donde lo que creció más fue masa salarial, crecieron proyectos de investigación, crecieron bastante, 72% decía, matrícula, estoy hablando de universidades públicas en general, ¿verdad? Un 41%, ya les mencioné que en la UCR, según el estado de la educación, fue un 19%. ¿Usted cómo valora esa relación? ¿Le parece sana? Más allá de lo que ya don Carlos aportó, que es parte de la explicación de por qué esa relación es la que es, pero de su parte, ¿cómo valora? ¿Se quedó corta en ese aspecto? ¿Nos quedamos cortos en ese aspecto como universidad pública? No, en realidad yo creo que no sería dirigida a si se quedó corta o no. Yo creo que ha hecho lo que bajo cierto rango de posibilidades puede hacer. Más bien sería cómo lo hizo en vez del qué, porque lo que hizo está bien, lo que ha hecho hasta el día de hoy está bien. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de crecimiento infraestructural, que esto viene a resolver muchos cupos. Hablamos de un crecimiento infraestructural que dentro de todos los reportes, para un presupuesto del año anterior o presupuesto de este año, se aprueban proyectos infraestructurales en Rodrigo Facio, por ejemplo, en 6 facultades. O en 6 unidades académicas, partiendo del hecho de que, por ejemplo, la Federación de Estudiantes está estimada para reconstruirse el próximo año. Unidades académicas como tales, pero todo esto ubicado tal vez en Rodrigo Facio, y dentro del plan de desarrollo que también existe para las sedes y recintos se estiman otros 6 proyectos, pero vamos con estas condiciones en las cuales, por ejemplo, vemos el recinto de Siquirres, el recinto de Siquirres tiene una serie de condiciones que, por ejemplo, el sistema de becas no resuelve, como tal cosa que es que no tengan una soda cercana o por lo menos una concesión en la cual se pueda adquirir algún servicio de soda, cuando en realidad los lugares que se encuentran alrededor del recinto de Siquirres venden almuerzos de entre 3.000 y 4.000 colones, cuando la beca solamente contempla un almuerzo aproximado a los 2.000 colones o 1.700 colones, que son precios que, por ejemplo, aquí en Rodrigo Facio existen en muchas de las sodas. Esto partiendo del hecho de que el mismo sistema de becas no contempla... Que bueno, ahí se está mezclando varias cosas, porque digamos, incluso la parte de infraestructura, eso no sale directamente del FES, o sea, eso se hizo por vías del fideicomiso. 3 vías. Hay 3 vías realmente. Una Ajá. vía fue un fideicomiso que se firmó con el Banco de Costa Rica, que ya se concluyó. La otra vía fue un empréstito con el Ajá. Banco Mundial que hizo el gobierno costarricense, que también ya se concluyó. Y la otra es el presupuesto regular, es decir, presupuestos propios de la institución o presupuestos que vienen de las transferencias del Claro, Estado. pero recuerdo, por ejemplo, yo hice un programa sobre esto hace un año tal vez con don Kevin Cotter, y la mayoría de la infraestructura nueva fue generada por una de las 2 primeras vías. O sea, no sale del presupuesto ordinario. Entonces, por eso es que hago la acotación, porque eso incluso se sale de estas relaciones de crecimiento. Sí, y también hay un tema ahí que mencionaba Sebastián sobre sedes regionales. Vean, yo primero fui estudiante de una sede regional, antes de ser vicerrector de administración fui director de una sede regional.
mi unidad base es una sede regional y después de que termine la vicerrectoría volveré a una sede regional. Así que creo que en materia de regionalización universitaria tengo más de 30 años de vivir con la regionalización universitaria, porque soy CANE 87. Ingresé como estudiante en el año 87 a la universidad y desde ese momento creo que he tenido una vinculación muy cercana o he vivido realmente la regionalización universitaria. Y yo les garantizo que a pesar de que yo no estoy satisfecho, igual que Sebastián, con el nivel de inversión que hemos logrado hacer en sedes regionales, pero lo cierto del caso es que entre el año 80 y el año 2012 la inversión en sedes regionales fue prácticamente nula. Y hoy por hoy en todas las sedes regionales tenemos al menos 2 proyectos constructivos importantes. Para el próximo año, por ejemplo, tenemos programado la construcción de auditorios en Liberia, en Turrialba, en Guapiles, en Golfito, en Tacares, en Punta Arenas. Tenemos programado la construcción de infraestructura deportiva, que es una gran deficiencia que tenemos en sedes regionales, ¿verdad? Creo que con excepción de la sede del Atlántico y la sede de Occidente y un poco la sede de Guanacaste, en el resto la infraestructura deportiva es verdaderamente lamentable. Vamos a invertir una buena cantidad de millones de colones en infraestructura deportiva y efectivamente hay casos como el recinto de Guapiles donde hemos avanzado considerablemente. Yo el lunes estuve por ahí. Estamos en este momento con un proyecto de construcción de residencias en Guapiles, con un proyecto de construcción de aulas. Estamos comprando un terreno al lado de la finca en Guapiles con el propósito de tener donde ampliarnos aún más. Y hay situaciones que son lamentables, como lo señala Sebastián. El recinto de Siquirres es una situación muy lamentable. Incluso en Siquirres no se habla ni de un recinto, sino es un aula de Siquirres. Yo estuve hace un mes justamente en Siquirres y efectivamente me reuní incluso con las autoridades de la alcaldía, me reuní con el señor alcalde con el propósito de buscar alternativas para mejorar las condiciones, porque sí son condiciones lamentables y un estudiante de la Universidad de Costa Rica, coincido, no debería de vivir las penurias que viven los estudiantes del recinto de Siquirres. Pero eso no debe restarnos a que efectivamente durante estos últimos 6 años la inversión en sedes regionales en materia de infraestructura ha sido de la más alta de las últimas 3 décadas, así de sencillo. Don Rodrigo, ¿usted cómo valora esa relación de crecimientos que les comentaba? Sí, bueno, este número de la investigación no lo conocía, pero me satisface que la investigación haya crecido. Esa es una gran diferencia de nuestras universidades con respecto a cualquier otra casa de enseñanza. La parte salarial, como lo hizo notar Carlos, claramente pues viene de nuestro sistema salarial que está establecido y ahí seguirá absorbiendo lo que requiera de acuerdo a cómo está establecido. Es necesario la universidad que tenga un cambio en su régimen salarial. Tiene que pasar de insumos que no dependen de crecimiento académico a pasar a mostrar o manifestarse salarialmente ese crecimiento académico de las personas. Nuestro salario está invertido. Es un salario relativamente bajo para el que ingresa y crece y fuertemente al final la persona cuando ya se acerca de jubilarse pues adquiere un salario bastante apreciable y esa curva debería ser invertida. Cuando la persona inicia sus carreras, su vida, su familia, es cuando requiere un salario más competitivo para que vengan las personas a la universidad y tal vez el crecimiento no necesita ser tan fuerte. O sea, se requiere una modificación al régimen salarial que haga más competitivo a la universidad al inicio para captar a personas jóvenes y que no crezca tanto cuando ya las personas más bien han salido de sus responsabilidades. ¿Y para cuándo veremos esa reforma votarse, por lo menos? Bueno, entiendo que el señor Carlos Araya tiene una idea de trabajar en eso, ha venido trabajando, tal vez se los pueda explicar. El Consejo Universitario ahora está haciendo una ligera modificación al sistema salarial para cambiar el rubro de escalafón a un sistema que dependa de un meritaje, a mérito académico, en lugar del Pero está trabajando en el proyecto, no es que está próximo a votarse. No, se está porque claramente esto es algo que no se puede hacer a la ligera, puesto que cualquier modelo salarial que usted plantee, usted tiene que probarlo, porque tiene que ver y hacer simulaciones de los crecimientos que tendrían los salarios y con toda la variedad salarial que hay en la universidad tendría que probar usted qué
qué efecto va a producir en las finanzas. Bueno, porque yo totales de la les pregunto universidad. porque durante esos 10 años que contemplan estos datos, pues no se hizo la reforma, ¿verdad? Ya la convención colectiva se acaba de renegociar. La propuesta inicial de la rectoría no fue la que se aprobó, digamos, que era una propuesta escalonada, sino que terminó siendo la del 3.75, Fijo. flat, por así decirlo. Entonces, abrir una nueva negociación para eso está lejos, digamos. No, yo no lo vería así, Ernesto. Vamos a ver, primero, Ujú. el sistema salarial tenía, cuando empezamos a hacer el análisis en 2012, del sistema salarial tiene dos problemas. Unos problemas son de carácter coyuntural y otros problemas son de carácter estructural. Ujú. Yo creo que lo coyuntural ya lo hemos corregido. Lo hemos corregido con decisiones administrativas y con la renegociación de la convención colectiva. Ahora viene lo estructural. Dentro de lo estructural, incluso quizás hay algo coyuntural, que es lo que está viendo el Consejo Universitario en este momento, Ujú. y que eso ya va encaminado. Lo que hablamos de una nueva estructura salarial, que ahí sí Ujú. sería entrar el problema estructural. Ese es un tema que requiere, primero necesitábamos salir de lo urgente, que era lo coyuntural, y ya saliendo de lo urgente, ahora entramos a hacer los análisis. Hemos buscado y hemos investigado sobre modelos salariales de otras universidades del mundo, Ujú. y a partir de ahí el grupo que me está colaborando con este tema, nos reunimos normalmente una vez al mes, y esperaríamos a la vuelta de el inicio del próximo año ya tener una base para empezar a conversar, y una base para empezar a socializar esa propuesta. Evidentemente esa propuesta en su momento tendría que llegar al Consejo Universitario, y posiblemente incluso por ser un cambio de la estructura salarial tendría que ir a Asamblea Colegiada Representativa. Eso llevará un Ujú. proceso de largo posiblemente, pero el tema es que tenemos que empezarlo. Se hará más largo en la medida en que no lo iniciemos, y lo importante es que ya iniciamos ese proceso. Bueno, ahora es que usted menciona los modelos de otras universidades. Hablábamos antes de la relación 80-20 en presupuestos salarios. Usted mencionaba que es una relación sana, esa. Sin embargo, por ejemplo, si uno consulta a otras universidades como públicas, donde tienen aristas tanto de investigación como de docencia, como de acción social, como la Universidad de Chile o la Universidad Pontificia Católica de Chile, los salarios representan entre el 43% y el 45%. El modelo chileno no lo puedes comparar con el nuestro. Primero, la Católica de Chile es privada. Cuéntame por qué. Y en segundo lugar, la Universidad de Chile, que sí es una universidad Ujú. pública, la subvención estatal que tiene es excesivamente baja. Y esa subvención excesivamente baja les hace tener que establecer condiciones de contratación de su personal docente muy diferentes a las que tenemos nosotros acá. El modelo chileno, digamos, es la antítesis de el modelo costarricense en educación superior. Por eso yo considero que no puede compararse. Bueno, me parece interesante que usted menciona eso, porque el modelo chileno es reconocido internacionalmente a nivel de Latinoamérica por lograr la mayor cantidad de participación estudiantil. Yo hablo a nivel de financiamiento. Ajá, por eso, pero es que cuando usted me dice que es la antítesis, curiosamente... A nivel de financiamiento. Ok, porque curiosamente la antítesis sí logra altos niveles de matrícula a nivel internacional. No, a nivel de financiamiento me refiero yo. Ok. ¿Cuáles son los modelos que sí comparten una relación similar a la del 80-20 que proponen, bueno, que acordó el Consejo Universitario? Porque nosotros aquí tenemos un pregrabado con Teresita Cordero, y yo le hice la misma pregunta, y ella me dijo que ya no conocía modelos donde se manejara una relación 80-20. Vamos a ver, yo creo que no, yo tampoco conozco un modelo donde se maneje esa relación, y reitero que para nosotros esa relación es una referencia simplemente. Claro, pero igual... Ese es un punto de referencia. Claro, es un punto de referencia. Ahora, si usted investiga en universidades, por ejemplo, europeas, se dará cuenta que la relación entre masa salarial y partidas de operación e inversión anda en el orden del 65 al 70% la masa salarial. Nosotros en este momento andamos en el 72%.
Me podrías decir, estamos por encima, sí, posiblemente estamos por encima, pero no estamos muy alejados de la realidad de universidades con las que sí nos podríamos comparar, como son las universidades europeas. Bueno, pero para usted somos más comparables como con las universidades europeas En que cuanto, con... en cuanto a modelo de financiamiento, es correcto. Ok. Don Rodrigo, ¿usted qué piensa al respecto de eso? No, yo creo que sí. Pero hasta que ya se me elevó demasiado. Comparto esa idea que dice Carlos, ¿verdad? Ese 80-20 es una referencia, es como una línea sana, que sin embargo el Consejo Universitario hace 26 años, pues recomendó que ella vaya bajando y que se destine más a otros gastos que a la parte salarial. No hay duda que la universidad pues tendría más flexibilidad de crecer en otros rubros mientras la masa salarial pues vaya bajando. Eso es la idea y vamos por un 72, ha estado en momentos más altos, nunca por encima del 80, digamos, desde que se fijó esa línea como meta. Pero hay algo que hay que tener presente, que tal vez es una de las críticas más grandes que se le hacen a las instituciones, y es que pues tampoco podemos aspirar a salarios excesivamente bajos por la calidad. O sea, la calidad que ofrece la universidad tiene que ser recompensada y debe ser motivable para las personas para desarrollarse en un campo. Yo le puedo decir cuánto gana un docente por dar un curso en una universidad privada, un curso, y no importa los detalles de la formación, si va a permanecer en una oficina, si va a dirigir una tesis. O sea, es el otro extremo. Nuestras universidades, por ejemplo, privadas, el docente tiene una ganancia por la labor que desempeña excesivamente baja. Yo creo que está casi entre los salarios más bajos que se puedan recibir, están los salarios que puede tener un docente, por ejemplo, en una universidad privada. Entonces yo ahí observo los extremos. Usted no puede arraigar a esa persona a la universidad con ese estímulo. Usted no lo puede hacer que tenga intenciones de desarrollar algo, que trabaje con estudiantes, que haga más en esos casos bajo esas situaciones. O sea, debe haber un equilibrio entre un salario que motive a la persona a desarrollarse, a crecer, a identificarse con la universidad, y que tampoco se vaya a los extremos. Ese es el equilibrio que hay que buscar. Sebastián, ¿usted cómo valora esa parte, digamos, de la distribución del 80-20 y de otros modelos universitarios? Otros modelos universitarios como el de Chile, donde no existe esa relación, con, Sí. con las salvedades que dijo don Carlos, ¿verdad? Sí, hay una particularidad que uno tiene que analizar cuando va a hacer una comparación, que es incluso a nivel internacional, y es cómo la cultura política permea el concepto que tenemos de educación y cómo queremos que ésta se manifieste en la comunidad, ¿no? Y con esto lo que me quiero referir es que de parte del Estado se da incluso muchas veces una invisibilización de lo que es la educación pública en Costa Rica, y ahorita la coyuntura que vivimos lo manifiesta de una manera bastante fácil de ver, y es cómo se plantean recortes a la educación, se plantean un modelo país en el cual la educación no es priorizada. Entonces esto lo que hace es que las distintas instituciones recurran a ciertos modelos, y por recurrir a ciertos modelos a lo que me quiero referir es al hecho de que las repercusiones que se van dando desde la opinión pública, por ejemplo, la forma en la que ciertos medios manipulan la información para que se exponga nada más lo que se quiere exponer desde ciertos sectores empresariales, por ejemplo, y no necesariamente lo que la educación pública de verdad hace a nivel costarricense, que es algo que ya Carlos y Rodrigo señalaron con respecto al hecho de lo que la universidad y las universidades estatales le están generando a la comunidad. Entonces la universidad tiene que mejorar mucho lo interno, pero también tenemos que saber que estamos en un modelo país que constantemente realiza crecimientos, por ejemplo, presupuestarios para la educación, pero la forma en la que se destina este presupuesto no es nunca alcanzando, por ejemplo, el 1.5 que se supone le correspondería al Fondo Especial para la Educación Superior, o en este momento cómo se están viendo repercutidos los destinos específicos con derogatorias en el proyecto del expediente 20.580 para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Vemos cómo el mismo Estado muchas veces hace que la universidad tenga que replegarse en vez de apuntar a un crecimiento. Pero entonces, para usted destinar ese casi 1.5% que reciben las universidades públicas en una relación 80-20, ¿usted sí está de acuerdo con destinarlo con esa relación? No, la relación 80-20 tiene que cambiar. Digamos, yo considero que
¿A cuánto podría cambiar? Es que eso va a depender de la forma en la que esté constituida la misma economía que hay dentro de la universidad, y esa economía que hay dentro de la universidad depende en gran medida de la economía que hay a nivel país, y si a nivel país no se tiene una concepción en la cual se tenga que destinar primero a los bienes sociales como lo es la educación y después a los bienes empresariales como lo son ciertas exoneraciones que ahora sí se dan, como lo son las zonas francas o como lo es las grandes ganaderas, no vamos a tener a nivel país un concepto que permita que la universidad se maneje de la mejor manera. La ejecución de ese 1.5% tiene áreas que mejorar a nivel de eficacia y eficiencia. Claro, al interno. Le pregunto porque, por ejemplo, nosotros pedimos datos de la distribución de horarios nocturnos. Los horarios nocturnos no han variado durante los últimos 4 años. Desde el 2012 siguen siendo alrededor de un 20% de los horarios nocturnos. Claro, incluso entonces, el aprovechamiento digamos, de los espacios. Entonces, esa es una población, la población trabajadora, siempre en la calle. Ustedes estudiantes, ustedes lo saben muy bien, que dicen que es un privilegio estudiar en la UCR porque es muy difícil trabajar y estudiar en la UCR. Eso es una parte que no ha variado. Otro cuestionamiento que hacen algunas personas es la parte que se aprobó en Consejo Universitario también hace unos años, de becar también una segunda carrera. ¿Usted, por ejemplo, le parece que esas son ejecuciones eficaces y eficientes desde el concepto de universidad pública? Con respecto a lo de becar la segunda carrera, eso fue un vacío que existió y más bien como que se tergiversó la normativa, porque en realidad sí se permite becar la segunda carrera. Ese fue el vacío que existió en aquel entonces y se dio como como un problema que también después se trasladó a lo que es la matrícula, valga la redundancia, por traslado y todo esto, que no se decía si se podía o no becar. Después, con respecto a la forma en la que se distribuye el presupuesto, como dije antes, no estoy de acuerdo con el 80-20, o sea, debería cambiar, y la forma en la que debería cambiar, como dije antes, se va a ligar mucho a la forma en la que esté siendo distribuido el presupuesto. ¿Puedo yo hacer una pregunta? ¿A quién? a sí, Sebastián. Claro, Le ruego el puesto a Ernesto. ¿En qué sentido no estás de acuerdo, Sebastián? ¿En que sea 80-20? Sí, o sea, ¿esperarías que fuese una relación 70-30 o que fuese 90-10? Exactamente, que decrezca la masa salarial. Que decrezca la masa salarial. No, está perfecto. Debería de crecer porque... ¿Usted comparte eso? Sí, claro. Es más... Bueno, pero usted decía que estamos alrededor de un 72. Sí. Usted con buenos ojos reducible pasar un 60. Es que no sabría decirte si pasara un 60 o pasara un 69 o pasara un 71. Lo cierto del caso es que en este momento, si tuviésemos una situación de masa salarial del 80%, no alcanzarían los recursos. Y le voy a dar datos muy globales. Posiblemente si te pones a revisar presupuestos me los vas a cuestionar. Por eso aviso que son cuestionables. Son cuestionables. Más o menos, eso no se debe alertar a un periodista. Más o menos un 10% del presupuesto de fondos corrientes se destina a becas. Ajá. Un 4% se destina a equipo científico y tecnológico. Un 4% se destina a inversión en infraestructura. Ahí llevo un 18%. Más o menos un 4% se destina a servicios públicos. Ahí llevo un 22%. Y todavía quedan otros costos, otros gastos por cubrir. De manera que ya definitivamente, o sea, la relación 80-20 fue una relación que estuvo, que fue adecuada para una realidad, que fue la realidad de los años 90. O sea, usted me está diciendo que ya eso está obsoleta. Está obsoleta la relación 80-20. Y además que no es realista ni siquiera. No es realista porque hay gastos, inversiones que son fijas de la institución, becas, infraestructura, equipamiento, servicios públicos que ya superan ese 20%, de manera que sería imposible pensar en que la relación sea 80-20, no alcanzarían los recursos. Ahora, evidentemente, entre más alejados estemos de ese 80%,
más recursos tendremos para invertir, para operar y para asignar a becas a los estudiantes. Por eso digo que, y por eso comparto con Sebastián que deberíamos de estar lo más alejados posible de ese 80. Para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, les mencionaba esos 2 puntos que algunas personas cuestionan en términos de hasta dónde eso es reflejo de una universidad pública. La situación está con los horarios nocturnos, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas personas dicen, bueno, si es una universidad pública, debería aspirar a captar todavía más personas de poblaciones vulnerables, como son personas que tienen que trabajar para estudiar. Y por otro lado, lo de la segunda beca, que hay algunas personas que dicen, bueno, ¿cómo es que a una persona que ya se tituló se le puede, tiene derecho a una beca socioeconómica cuando ese dinero lo podrían estar destinado a otras personas que ni siquiera han sacado un título? ¿Cómo ven ustedes? ¿Hasta dónde es eso reflejo de una universidad pública? No, a mí la parte del horario nocturno, por supuesto que estoy de acuerdo. También hay que ofrecer horarios a las personas trabajadoras si queremos eventualmente cubrir. Y es lo que se debe hacer en la universidad, cubrir a personas que trabajan, que también sean parte de la comunidad universitaria y que puedan formarse en una universidad pública. Yo claramente incentivaría los horarios nocturnos. Okay. Entiendo que las carreras acreditadas tienen eso siempre como una nota que les hacen y han hecho el esfuerzo para tener una distribución de horarios entre diurno y mantener un... ¿Y lo de la segunda beca, don Carlos? La segunda beca... La carrera, la beca para una segunda carrera. La beca para una segunda carrera, O sea, una persona ya graduada. la normativa institucional lo permite. No, yo sé. La pregunta es hasta dónde eso es un reflejo de una universidad pública. Si usted me lo pregunta a mí en lo personal, yo pensaría que para una segunda carrera, la persona estudiante debería de hacerlo con sus propios recursos. Eso dice mi madre. Porque debería darle espacio. Realmente en un sistema de solidaridad como el que tenemos debería darle ese espacio a otra persona que no tiene una carrera universitaria y que la requiere. Pero bueno, ese es mi punto de vista y sé que esto sería motivo de un debate amplio en la institución para poder cambiarlo. ¿Lo sería, Sebastián, motivo de un debate? Claro. Para usted. Claro, sí, o sea, usted se apoya tal y como lo permite la institución ahorita. No lo apoyo, sin embargo uno tiene que entender que la situación socioeconómica que promueve un país como Costa Rica hace que una persona, no necesariamente por tener un bachillerato o una licenciatura, ya per se esté laborando, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que sí se adecúa a una cuestión de solidaridad, y es que las y los estudiantes no tenemos asegurado nada después de estar cursando 4, 5, 6 años en la universidad, que eso es otra cuestión que plantea incluso otro debate. Pero entonces hay dos debates ya sobre somos la los mesa. más probables a conseguir un empleo solo por tener un título universitario. Es o sea, claro. Estadísticamente ya hace una gran diferencia tener un título a nivel de potencial para encontrar trabajo. Ya me cortan. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí cerramos con las palabras con las que no estaría de acuerdo mi madre. Después le doy el número para que hable cuando llamarse. Muchas gracias, don Carlos Araya, vicerrector de administración. Gracias, Ernesto. Como siempre, un gusto acompañarte. Muchas gracias, don Rodrigo Carboni, director del Consejo Universitario, y Sebastián Sáenz, representante del Consejo Universitario, representante estudiantil. Chao.